Bueno, vamos con la segunda hoja de formulación que teníamos para hoy, con lo que vimos ayer está más cortita. Bueno, entonces este primero, me dan este compuesto, tenemos que nombrarlo, pues vamos a por la cadena principal, lo primero, pues tenemos aquí la cadena principal, la más larga y sobre todo la que tiene más insaturaciones, más dobles enlaces, así que es pent, y por tanto pent. Ahora, posición del doble enlace en la posición 1, ¿vale? Primero el doble enlace, así que pent 1 eno, ¿vale? Pent 1 eno. Y ahora vamos con los sustituyentes. Los sustituyentes tenemos por aquí, en la posición 1 hay dos cloros, así que será dicloro y en las posiciones 1, 1 y luego tenemos un metano en la posición 3, pues 3-metil. ¿Vale? Así que 3-metil y el 1,1 dicloro. Os recuerdo, en orden alfabético sin contar los prefijos. Así que sería cloro, va antes que metil, pues dicloro, metil. Y esos los números. Vale. Siguiente, vamos con la cadena, a buscar la cadena principal, la más larga, la que tenga más sustituyente, más saturaciones. En este caso sería, por ejemplo, esta de aquí. Daría igual hacer este quiebro que no hacerlo. Entonces lo podemos coger, por ejemplo, directamente así. Así que tenemos un hexano, ¿vale? Un hexano. Ahora, ¿tiene grupos alcohol? Por tanto, será hexanol y además tiene dos, así que será hexanodiol. Y tengo que poner en qué posiciones están los grupos hidróxido. Los grupos hidróxido que están en la posición 1, contando desde aquí, y en la posición 4. Pues entonces 1,4 diol. ¿Vale? Y luego los sustituyentes. Pues los sustituyentes tenemos dos átomos de flúor en la posición 2. Pues entonces 2,2 difluor. Y luego en la posición 4, con otro color. En la posición 4 que tenemos un etil, pues 4-etil. En orden alfabético, primero el etil, luego el flúor. Pues 4-etil, 2,2 difluor, hexano, 1,4 diol. ¿Vale? A continuación tenemos este de aquí. Lo fundamental, que tenemos un grupo OH. Este es el que marca el comportamiento. Entonces tenemos la cadena principal, que sería ese benceno, y de ese benceno que nos sale este grupo OH. Ya dijimos ayer que cuando tenemos un benceno con un grupo OH lo vamos a llamar fenol. Así que esto es un fenol. Es un alcohol, ¿vale? Un grupo alcohol que se une a un benceno. Y ahora la posición del sustituyente. El sustituyente es un bromo, pues tenemos que ver en qué posición está con respecto, como es un fenol, con respecto al fenol. Con respecto al fenol está en la primera posición, así que sería ortobromo. Os recuerdo los nombres de esto. Vamos saltando desde aquí, vamos a la posición orto, a la posición meta y a la posición para. ¿Vale? Entonces, como tengo el bromo en la posición... voy a borrar eso que me ha quedado una O regular. A ver si consigo que me salga un poquito mejor. La posición orto, la posición meta y la posición para. ¿Vale? Entonces, como tenemos el bromo en la posición orto, pues orto bromofenol. O bien resumido el orto o simple. O guión o bromofenol. O también, nombrado desde aquí, sería el segundo carbono, pues 2-bromofenol, que es otra manera de ponerlo. ¿De acuerdo? Vale, el siguiente de los tipos que vimos ayer, tenemos aquí un oxígeno y unido a los dos lados dos cosas. Esto era un éter. Y la manera de nombrar el éter, os recuerdo, dos maneras. Decir qué dos cosas hay enlazadas y luego poner la palabra éter, o sea, decir es un éter que tiene enlazadas qué dos cosas. Pues tiene, el, por un lado tenemos el anillo bencénico, que no se llamaba bencenil, sino que se llamaba fenil, cuando venía como sustituyente, como cadena secundaria, el benceno no era bencenil, sino que era fenil. Y por otro lado tengo aquí un grupo isopropil. ¿Os acordáis de esta estructura en Y? Que no es un propano, sino que es un propano puesto en esta estructura simétrica, con forma de Y. Esto es un isopropil. Así que sería fenil isopropil. Vamos a ponerlo en otro color, perdonad, en verde por ejemplo. Pues tenemos el isopropil en verde y ahí está. ¿Vale? Así que sería un éter, o sea, un oxígeno que tiene enlazados uno por cada extremo, dos cadenas distintas, sería un éter que tiene un isopropil, un isopropano por un lado y un fenil, o sea, un benceno por el otro lado. ¿Vale? Esa era una manera de nombrarlo. Otra manera de nombrarlo era un poco, si queréis, en orden. Es decir, nombro una cadena, luego oxi, como diciendo el que hay un grupo oxígeno, y luego la otra cadena. En este caso, empezando por la secundaria, la menos importante, pues en este caso la menos importante es
porque da menos propiedades químicas, por decirlo así, es este isopropano. Mucho más importante la cadena bencénica. Entonces la cadena bencénica el principal. Y entonces tengo, empezando desde aquí, tengo un isoprop, luego viene el oxi, del oxígeno que me he encontrado, y luego viene el benceno, ¿vale? Isoprop oxi benceno, o sea, leo en orden cómo va la estructura, ¿de acuerdo? O bien decir el éter y del éter cuelgan dos cosas, las dos maneras de nombrar este de aquí, ¿vale? Bueno, pues continuamos. El siguiente, tenemos aquí una cadena que tiene aquí un grupo OH, pues va a ser la cadena principal, tengo que escoger una cadena principal, pues la cadena principal, por ejemplo, esta de aquí, que veo que tiene 5, así que será pentán, ¿vale? Luego el que le da carácter, que es el grupo OH, así que va a ser ol, pentán, ol, pues pentán, ol, ¿y en qué posición? En la posición 3, pues marco la posición en la que esté. Y luego los otros dos sustituyentes, que es para que tengan el menor número posible, empiezo a contar la cadena no desde este extremo, sino, o sea, no, desde aquí no, sino desde este extremo que es el que me da los números más pequeños para los sustituyentes. Así que empiezo a contar desde aquí y contando desde aquí estarían ambos en la posición 2. Tanto el flúor, perdón, tanto el flúor, digo, así que sería 2 flúor como el metil, pues 2 metil. En orden alfabético también, pues primero la F, luego la M. 2 flúor, 2 metil, pentan, 3 sol. ¿De acuerdo? Este es lo mismo. Ahora, aquí tengo la cadena principal que tenemos aquí. Es un ciclopentano. Ahora, ese ciclopentano tiene las cosas más importantes que tiene son, porque le dan más carácter, son estos dos grupos OH. Así que es un ciclopentano diol. ¿Vale? Si tengo que poner el nombre de esto, sería un ciclopentano, lo primero, la cadena principal, y ahora es diol. Pero tengo que decir en qué posiciones están esos dos grupos hidróxidos, así que ciclopentanodiol, y aquí digo en qué posiciones están, que están en la posición 1 y en la posición 3, perdón. Así que ciclopentano 1,3-diol. Y luego, además de eso, tenemos aquí este bromo, a ver, este con verde. Tenemos aquí este bromo, pues tendré que ponerlo también en el nombre. Así que antes de esto pongo que tiene un sustituyente, que es un bromo, y en qué posición está, y está en la posición 2. Así que 2 bromo, ciclopentano, 1,3-diol. Y ahí tenéis la nomenclatura. ¿Vale? El siguiente me dicen butil, propil, éter. Os recuerdo que esto significa que tengo un éter, o sea, un átomo de oxígeno, que lo tengo aquí, y esta nomenclatura lo que me indica es que dos cosas hay adosadas a ese átomo de oxígeno. Por un lado tengo un butil, o sea, uno de 4, pues ahí tenéis una cadena de 4 enlazada, y por otro lado tengo un propil, o sea, una cadena de 3, pues ahí tenéis una cadena de 3 enlazada, ¿vale? Recuerdo que la otra manera de poner el nombre de esto era decir, empezar a leer en orden. Primero la cadena secundaria, la menos importante, pues en este caso podemos considerar que es el propano, así que sería prop. Luego viene que me encuentro con el oxígeno, pues prop oxi. Y a continuación que tengo el butano, pues el butano. ¿Vale? Y en este sería el nombre, propoxibutano. O sea, primero tengo una cadena de 3, una cadena de 3, perdón, una cadena de 3, a continuación un oxígeno y a continuación un butano, que es justo lo que me encuentro aquí. ¿Vale? Lo que me encuentro aquí, que es una cadena de 3, un oxígeno y un butano. O sea que otra manera de llamarlo hubiese sido esta, propoxibutano, igual que teníamos aquí. ¿Vale? Isopropoxi, benceno, pues isopropil, luego el oxi, luego el benceno. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Luego aquí por ejemplo, etoxibenceno, que es esta nomenclatura de aquí arriba. Tenemos un oxígeno en medio, pues un oxígeno que pongo aquí y dos cosas adosadas. Las dos cosas adosadas que son, por un lado, un etano, una cadena etano, una cadena de 2, y por el otro lado tenemos un benceno. Pues entonces pongo adosado ahí, pongo un benceno por un lado y
esta cadena, este etano, por el otro lado. Igual, la otra manera de nombrar esto sería decir con éter, ¿no? Sería decir, esto es un éter, y antes del éter digo qué dos cosas hay. ¿Y qué dos cosas hay unidas al éter? Pues tenemos el etil, perdón, y luego también tenemos un benceno, ¿vale? El benceno, recuerdo que cuando es una cadena secundaria no se decía bencil, sino que se decía fenil, ¿vale? Así que fenil, etil, éter. Si las pongo en orden alfabético, que es como tienen que ir, etil, fenil, éter, en realidad. ¿De acuerdo? Así que éter, porque hay un oxígeno que une dos cosas. ¿Qué dos cosas? Perdón, aquí me falta una L. ¿Qué dos cosas? Pues un etilo y un fenilo, o sea, un benceno. Pues etil, fenil, éter, poniéndolo en orden alfabético los sustituyentes. Y esta es otra manera de llamarlo, el etoxibenceno sería el etilfeniléter. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo creo que más o menos ha quedado claro. Esta es la complejidad que vamos a darle a estos. ¿De acuerdo?